Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Renacida como Rias Gremory con un sistema multiversal. Autor Dlimejima reencarnada como Rias Gremory, la ardiente heroína pelirroja de High School de XD, pronto descubre que la vida dentro de su anime ecchi favorito es mucho más peligrosa de lo que parecía en pantalla. Tras la glamurosa fachada de una princesa demonio de élite, se esconde una red de amenazas latentes. Los restos de la antigua facción demoníaca acechan en las sombras, el grupo Calamidad comienza a agitarse y fuerzas catastróficas como el Árbol Maligno y el Emperador Bestia 666 amenazan con sumir al mundo en el caos. Peor aún, en un futuro lejano se alza un monstruoso dios maligno lo suficientemente poderoso como para derrotar incluso al verdadero emperador dios dragón rojo con simples movimientos, y los misteriosos tres pilares, cuya sola existencia podría sacudir los cimientos del inframundo. Y luego está su propio destino humillante, reducida a un título provocativo y tratada como poco más que un elemento de fondo en la fantasía de otros. Negándose a seguir siendo un peón en la historia de alguien más, Rias decide tomar las riendas de su destino. Ya no contenta con ser una mera princesa del cambio, ahora aspira al poder absoluto. Mediante estrategia, alianzas y una ambición implacable, forjará su propio camino, uno de conquista, dominio y supervivencia. En un mundo donde dioses, dragones y demonios chocan, ¿podrá Rias Gremory superar su destino y convertirse en el ser más poderoso que existe, o el peso de la profecía la aplastará antes de que tenga la oportunidad? 41. Capítulo 41. Los beneficios de tener poder. El Shikai de Hirako Shinji, Sakanade, se basa en un aroma especial para atrapar a sus víctimas. Una vez que el enemigo lo huele, su percepción visual de arriba y abajo, izquierda y derecha, adelante y atrás, así como la dirección en la que ve y la dirección desde la que es atacado, se invierten por completo. En pocas palabras, es una habilidad muy práctica. Incluso un experto curtido en batalla se vería en apuros y sería incapaz de utilizar toda su fuerza al enfrentarse a ella por primera vez. Pero no hay problema siempre y cuando uno no caiga en la trampa. De ninguna manera, los miembros de los Visorets se detuvieron en seco. Originalmente habían planeado coordinarse con Hirako Shinji y atacar juntos para derrotar a Rias una vez que cayera rendida ante su habilidad. Sin embargo, ahora parecía que habían sido demasiado ingenuos. Involuntariamente, todos dirigieron su mirada hacia Rias. Es cierto. La ira en el rostro de Hirako Shinji desapareció, reemplazada por una expresión sumamente seria. Dijo. El aroma de Sakanade se desvaneció en el instante en que se acercó. Prepara todos tus movimientos. Al fin y al cabo, si no te aplasto, me temo que no estarás dispuesto a hablar de negocios como es debido. Dijo Rias con una sonrisa. No quería agredir a una niña pequeña, pero parece que no me queda otra opción. Kensei Muguruma apretó los puños y gritó después de Oyou y Fin. Bankai, Tekken Tachikaze. Con una máscara de Oyou en el rostro, sostenía una hoja dentada en cada mano. Sus brazos estaban cubiertos con orugas de tanque que se extendían por su espalda, la cual también estaba protegida por una armadura, canalizando energía explosiva hacia sus puños. Con un estruendo ensordecedor, las armas de Kensei Muguruma llegaron ante Rias. ¿Están jugando a los hermanos Calabash salvando al abuelo? Entregándose uno por uno. Rias bromeó. A pesar de estar imbuido de una presión de viento interminable y del violento poder explosivo que emanaba de sus puños, no pudo acercarse ni un milímetro a Rias. De acuerdo, tú también puedes salir. Rias alzó la mano y le dio un suave golpe en la frente a Kensei Muguruma, haciéndolo salir volando. ¿Cómo demonios se supone que vamos a luchar contra esto? Se quejó Hirako Shinji sin palabras. Los puños de Kensei Muguruma eran los más fuertes entre los Visorets. Generar corrientes de aire capaces de sacudir una ciudad entera no suponía ningún problema para él.
Sin embargo, dicho ataque no tuvo el más mínimo efecto. Si no salvaron al abuelo uno por uno, ¿deberían cargar todos juntos solo para ser asesinados instantáneamente de un solo golpe? Ser derrotado individualmente ya era bastante vergonzoso. 8 personas luchando contra una niña pequeña, no solo ganar sonaría mal, sino que perder se vería aún peor. Y no había la más mínima esperanza de victoria a la vista. ¿Podemos hablar de negocios ahora? Hirako Shinji dijo con una sonrisa sumisa. No. Rías sonrió y dijo. No creo que me escuches bien todavía, así que hablemos después de la pelea. Entonces no hay nada que hacer, Hirako Shinji suspiró y luego dijo. Entonces yo también voy. Era evidente que el ataque de Hirako Shinji era serio, pero su actitud era superficial. Era como si estuviera actuando por inercia. No seas indeciso conmigo. Rías sonrió, y entonces un puñetazo impactó de lleno en el ojo de Hirako Shinji. Hirako Shinji, que salió disparado muy lejos, lanzó un grito al ver que su ojo se hinchaba inmediatamente. Oye, ¿no estás exagerando un poco tu actuación? Comentó Lisa Yadomaru. Exagerando mis nalgas, duele como el infierno. Hirako Shinji rugió. Parece que es real entonces. Lisa Yadomaru asintió. Sí, es verdad. Los demás asintieron también. Maldita sea, la hinchazón no baja. Hirako Shinji sintió la presión espiritual en su ojo, y su rostro palideció. He envuelto mi puño en poder de destrucción. La energía que se ha adherido a tu ojo es suficiente para volarte la cabeza 100 veces. Te sugiero que no te muevas imprudentemente. Rías advirtió. Hirako Shinji dijo, con aspecto de haber perdido toda esperanza. ¿Por qué soy yo el desafortunado? La tensa atmósfera de su primer encuentro había desaparecido. Comprendieron claramente que Rías no albergaba ninguna malicia. O mejor dicho, si hubiera tenido malas intenciones, todo su grupo ya habría sido aniquilado. Vamos, continuemos. Rías miró hacia Lisa Yadomaru. ¿Ahora me toca a mí? Lisa Yadomaru exclamó sorprendida, luego levantó ambas manos y dijo, me rindo. No está permitido. Rías respondió con una sonrisa. Entonces no hay otra opción. Con un suspiro, Lisa Yadomaru se transformó en Oyo y desenvainó su espada. Aplástalo, Aguro Tombo. Se formó un arma con forma de lanza, y Lisa Yadomaru cargó hacia adelante. Con un golpe seco, Lisa Yadomaru cayó de bruces al suelo. ¿Quién sigue? La mirada de Rías no dejaba de cambiar, poniendo nerviosos a los miembros de los Visorets. Al ver sus expresiones bastante divertidas, afloró el lado juguetón de Rías. Tras 10 minutos, todos yacían en el suelo, inmóviles. Sinceramente, al menos podrías haberme entretenido. Rías se quejó. No somos juguetes. Masahiro Kuna levantó la mano. De acuerdo, hablemos de negocios. Rías sonrió. Una vez que Rías terminó de hablar, los 8 se levantaron del suelo y se sentaron justo enfrente de ella. Muy bien, ahora puedes decirnos cuál es el motivo por el que nos has contactado. Hirako Shinji dijo. Entre este grupo de excapitanes, subcapitanes y el ex jefe adjunto de Kid, Hirako Shinji actuaba como su representante ante el mundo exterior. Desde una perspectiva integral, Hirako Shinji era la más adecuada para el papel. Como puedes ver, el poder que utilizo no es la presión espiritual y, esencialmente, no soy una persona de tu mundo. Rías explicó sus orígenes y sus pensamientos, y luego esperó a que ellos eligieran. ¿Y si nos negamos? Hirako Shinji reflexionó un momento y preguntó. Como desees. Rías se encogió de hombros. Tu poder de combate es demasiado débil. Para mí, solo sirves para entretener. No te obligaré aunque te niegues. ¿Quieres pelear, mocoso? Y Yori Sarugaki dijo, apretando los puños. Realmente no me importan los shinigamis como tú, cuyos límites superiores son tan bajos que ni siquiera pueden soportar mi presión. Rías sonrió. Es que en mi mundo no seréis criminales buscados y tendréis un escenario para competir contra Aizen. Si estáis de acuerdo o no, es decisión vuestra. ¿Cuál es tu propósito al venir a este mundo? Hirako Shinji preguntó. Por esto Ria sacó el Gyoku. Para entonces, los Gyoku se habían fusionado por completo en uno solo. Esto se debió a la manipulación del tiempo por parte de Rías. La capacidad de manipular el tiempo era poco común, pero para Rías no significaba nada. Dejando de lado la investigación de Rías sobre Ion Barrow, el rasgo inherente de la familia Agares entre los demonios de clase alta era la manipulación del tiempo. Rías había investigado un poco sobre el tiempo. Aunque no podía usarlo como su principal método de combate, eso no significaba que su aplicación del mismo fuera insuficiente.
Al colocar el Gyoku dentro de una fórmula y luego acelerar el tiempo del Gyoku, podría acelerar su fusión. El nivel de tu mundo es muy bajo, pero ha acumulado la providencia de un mundo, permitiendo ocasionalmente el nacimiento de cosas interesantes como esta. Rías sonrió. ¿Entonces quieres decir que solo somos algo incidental? Hirako Shinji se llevó la mano a la frente. Prácticamente. Rías dijo. Pero no te preocupes porque juegue contigo y luego te deseche cuando ya no me sirvas. Eso no va a pasar. Porque desde el principio no me has sido de mucha utilidad. Hirako Shinji sonrió y dijo. ¿Puedo golpearte? Si no tienes miedo de que te dé una paliza a cambio. Rías también sonrió. Aunque alguien quiera pegarte, tiene que tener en cuenta si recibirá un golpe a cambio. Esa es la ventaja de tener poder. Espero que estés disfrutando del fanfiction hasta ahora. Si la historia te tiene enganchado y no puedes esperar a ver qué sucede después, puedes desbloquear 30 capítulos por adelantado en mi Patreon. Patreon.com/adlimejimo. Aún todo el apoyo significa muchísimo para mí, así que si estás disfrutando del viaje, no olvides dejarme una Power Stone y hacérmelo saber. 42. Capítulo 42. Neji y el Tuo del Chuan. Los miembros de los Visorets lo discutieron durante un rato y decidieron intentarlo. Una última pregunta. Hirako Shinji dijo. ¿Puedes garantizar que no nos abandonarás y nos usarás como carne de cañón? Si me lo prometes, iremos contigo. En la historia original, la razón por la que los Visorets aceptaron la invitación de Seireitei para regresar al Gotei 13 fue que no tenían otra opción. O regresan, o continúan siendo fugitivos buscados, viviendo una vida de escondite. Evidentemente, ya estaban hartos de esa vida. Incluso si aún guardaban rencor contra la sociedad de almas, solo les quedaba volver atrás y dedicar sus vidas a trabajar para compensarlo. Sin embargo, eso se debió únicamente a que no les quedaba otra opción. Si hubiera opción, ¿quién querría volver a arrastrarse y seguir siendo un perro? Incluso cambiar de amo sería mejor que la sociedad de almas. Además, esta era una oportunidad para derrotar a Aizen. ¿Cómo iban a desaprovecharla? Seguro, Rías dijo con despreocupación. Quizás no lo hayas entendido bien, pero si bien la mayoría de los demonios son bastante malvados, solo unos pocos valoran las emociones. Da la casualidad de que mi familia y mis amigos son todos muy buenos. Aunque tu fuerza es muy débil, aún puede ser útil después de algunas modificaciones. Ah, esa forma de hablar es tan exasperante. ¿Y tú, Kisuke Urahara? Rías miró hacia el otro lado. Los Visorets también giraron la cabeza, mirando un espacio vacío. Oh, Dios mío, me han descubierto. El aire se distorsionó y, de repente, aparecieron 3 personas ante todos. Kisuke Urahara, Yoruichi Shin y el ex gran jefe Kiro de la Sociedad de Almas, Tsukabishi Tesai. ¿Vienes? Sería muy aburrido sin ti. Estos idiotas podrían morir de aburrimiento. Dijo Rías. Oye, eso es demasiado. Los Visorets murmuraron, pero no se atrevieron a replicar. Aunque tenía la apariencia de una niña, en términos de poder, eran ellos quienes parecían más niños. ¿Aún podemos volver? Preguntó Kisuke Urahara. Sí, Rías asintió y dijo. Dentro de unos años, cuando tenga tiempo libre, me apoderaré de este mundo y luego crearé un pasaje entre los dos mundos. ¿Conquistar este mundo? Kisuke Urahara entrecerró los ojos. Es un asunto muy sencillo. Rías se encogió de hombros y dijo. Si liberara la energía de mi cuerpo, en un instante, el mundo de los vivos, la sociedad de almas, Hueco Mundo y el infierno, todo quedaría completamente destruido. Este es el poder que poseo. Y ahora mismo solo tengo 4 años. Rías sonrió. 4 años. Todos exclamaron. ¿Esa es realmente solo su edad física? ¿Cómo es posible? ¿En qué clase de mundo vamos a vivir? Todos comentaban con incredulidad. Ya te lo dije, un mundo de diversos panteones, donde vagan dioses y demonios. Rías se encogió de hombros y dijo, ¿has oído hablar de los mitos y leyendas del mundo de los vivos? Ya veo, ahora lo entiendo en general. Kisuke Urahara sonrió y dijo, si no le importa, por favor, lléveme con usted. Todavía tengo mucha curiosidad por el otro mundo. Por supuesto, poder golpear a Aizen también es algo bueno. Dijo Yoruichi Shin, apretando el puño. Espero que no acaben siendo ustedes los que reciban los puñetazos. Rías se encogió de hombros. ¿Me puedes dar un poco de tiempo para prepararme? Kisuke Urahara dijo. Tengo muchas cosas que necesito organizar y llevar conmigo. Sin ellas, me temo que me será difícil luchar contra Aizen. Seguro. Rías arrojó un artefacto mágico.
Esto es... Kisuke Urahara jugueteaba con la gema redonda, hablando con gran interés. Este es un dispositivo mágico de almacenamiento que creé combinando los métodos de construcción de una Zanpakuto. Rias dijo. El espacio es tan grande como una cancha de baloncesto, pero no puede albergar personas vivas. Algo bueno. Comentó Kisuke Urahara. A continuación, iré a Hueco Mundo a echar un vistazo. Vayan ustedes a prepararse primero. Solo tienen una hora, Rias dijo, y luego abrió directamente un agujero en el espacio y se trasladó lejos. Al llegar directamente a Hueco Mundo y contemplar la tierra de arena amarilla, Rias miró hacia Hueco Mundo que se extendía ante ellos. Todavía quedaba cierta distancia, así que Rias voló directamente hacia allí. De repente, Rias se detuvo y miró la arena amarilla que había debajo. Según la percepción de Rias, una niña pequeña y dos seres huecos corrían y jugaban alegremente. ¿Es suerte? Entre los huecos, Rias solo estaba interesada en dos personas. Uno de ellos era el ex tercer espada, Nejiel Tuo del Schwank. Una de ellas era la actual tercera espada, Tierra Rivel. Estos dos eran marginados entre los huecos, anhelaban la paz y les disgustaba devorar a otros. Sobre todo porque ambas eran mujeres muy hermosas. Originalmente había planeado encontrar a Nejiel, pero ahora incluso la búsqueda había quedado descartada. Rias descendió del cielo y luego recogió a Nejiel, que corría alegremente sin mirar por dónde iba. ¿Te estás divirtiendo? Rias sonrió. Los dos eran de estatura y complexión similares, por lo que no desentonaba. ¿Quién eres? Nejiel ladeó la cabeza y luego examinó las mejillas de Rias. Espera, esa persona. Los dos huecos que venían detrás los siguieron, con expresiones ligeramente nerviosas. Que no la hayas abandonado ni siquiera en esta etapa, tu lealtad es digna de elogio. Rias elogió. Nos halagas. Tras los elogios de Rias, se pusieron aún más nerviosos. Obviamente, Rias los reconoció, lo que significaba que estaba emparentada con Hueco Mundo. Y esos dos huecos eran precisamente la fracción de Nejiel. Incluso después de que les quitaran las máscaras y los expulsaran, y Nejiel se convirtiera en una niña, todavía no la habían traicionado, sino que la estaban protegiendo. Evidentemente, estos dos no querían que Nejiel volviera a involucrarse con Hueco Mundo. Me llamo Rias. Rias dijo. ¿Quieres ser mi amiga? MHM. Soy Nejiel. Nejiel dijo con una sonrisa radiante. ¡Qué guay! Es la primera vez que veo a alguien parecido a mí. ¿Un hueco? Rias sonrió y dijo. ¿No soy un hueco, Nejiel exclamó sorprendida. ¿Podría ser un Shinigami? Tampoco es un Shinigami. Rias se rió. ¿Entonces qué eres? Nejiel preguntó con asombro. Un diablo. Rias bajó a Nejiel y le tomó la mano. ¿Quieres venir conmigo? ¿A dónde? Preguntó Nejiel. A mi casa. Rias respondió, y luego miró a sus dos fracciones. Vosotros dos venid también. Al sentir una tenue aura que emanaba del cuerpo de Rias, los dos huecos dejaron de intentar llevarse a Nejiel. Bajaron un poco la cabeza y dijeron a regañadientes. Sí, mi señora. Esta apariencia tampoco es muy buena. Rias pensó por un momento, sacó el Gyoku, y la luz que emitió iluminó sus dos fracciones. Pronto, las almas de las dos fracciones se reconstruyeron, transformándose en sus formas humanas originales. El señor Aizen es esa cosa. Las dos facciones gritaron conmocionadas. Vamos. Rias sonrió. Espero que estés disfrutando del fanfiction hasta ahora. Si la historia te tiene enganchado y no puedes esperar a ver qué sucede después, puedes desbloquear 30 capítulos por adelantado en mi Patreon. Patreon.com/adlimejim. Aún todo el apoyo significa muchísimo para mí, así que si estás disfrutando del viaje, no olvides dejarme una Power Stone y hacérmelo saber. 43. Capítulo 43. Sellándote por 100 años. ¿Estás listo, Aizen? Un total de 4 personas aparecieron repentinamente en el centro de Hueco Mundo. Aunque había un trono en el centro, Aizen y los otros dos simplemente estaban de pie frente a él. Del lado de los Shinigami estaban Aizen, Ichimaru-jin y Tosen Kaname. Abajo, a ambos lados, se encontraban los espada. Todo está listo. Aizen hizo una leve reverencia y dijo. No estoy seguro de a quién llevar con nosotros. Por favor, tome la decisión final. La eficiencia de Aizen fue bastante buena. Rias había jugado un rato, aproximadamente una hora, y los asuntos tanto en la Sociedad de Almas como en Hueco Mundo se habían resuelto. Rias enroscó un mechón de pelo alrededor de su dedo índice, tomó la mano de Nejiel mientras pasaba junto a Aizen y luego se sentó en el trono.
Al mirar hacia abajo desde allí, sintió una extraña sensación de satisfacción. Como era de esperar del rey de la postura, sabe muy bien cómo divertirse. Neyriel bajó la mirada y vio gente por todas partes, lo que la hizo temblar de miedo. Aparte de esos dos subordinados tuyos, el primero, el tercero, el cuarto y el sexto están bien por ahora. No te molestes en traer al resto de la basura. Rías le dio una palmadita en la cabeza a Neyriel para tranquilizarla, miró a Aizen y dijo: sí, trae la fracción de la primera y la tercera. Olvídate de los demás. Comprendido. Aizen sonrió levemente. Basura, ¿de verdad te atreves a llamarme basura? El primero que no pudo soportarlo fue Noitra Gilga. Miró fijamente a Rías y al Neyriel que estaba a su lado, murmurando con el corazón lleno de rabia. Imperdonable, imperdonable. Era el quinta espada, caracterizado por su gran dureza de hierro y su extrema sed de batalla. Pero a diferencia de Grimhouja Egerhakez, que buscaba luchar con todas sus fuerzas en igualdad de condiciones, Noitra solía utilizar métodos como aprovechar las debilidades y los ataques sorpresa para derrotar a sus oponentes. Lo más importante es que este tipo era un sexista. Odiaba que las mujeres tuvieran un estatus superior al suyo, por lo que siempre estaba en desacuerdo con Neyriel. Ya había sido derrotado por Neyriel en muchas ocasiones, y luego se alió con Estayela Porro para atacarla por sorpresa, expulsándola de Hueco Mundo después de que se transformara en una niña. Incluso siendo un maníaco de la batalla, no era puro. Comparado con la locura de Kenpachi, se quedaba bastante corto. Hablando de eso, fuiste tú quien atacó por sorpresa a este niño, ¿verdad? Rías parpadeó y soltó una leve risita. No odio a la gente sedienta de batalla, pero los despreciables y crueles están más allá de mi tolerancia. Quédate en el suelo, obediente. Mientras hablaba, una fuerte presión cayó sobre Noitra. Ella alzó la mano y una fórmula cayó sobre él. Esta vez, te voy a inmovilizar durante 100 años. Si hay una próxima vez, espero que dejes de ser tan sexista. Dijo Rías con una sonrisa. Esta fórmula funcionaba continuamente utilizando Reisi como fuente de energía. El núcleo de la fórmula absorbía el poder de Noitra o el Reisi que flotaba en el aire para funcionar. Tras absorber energía, la fórmula la transformaba en una presión espiritual destructiva. Ningún ataque externo podía afectar a Noitra, y de igual modo, él no podía afectar al mundo exterior ni a la fórmula. Porque el núcleo de la fórmula estaba grabado en su alma, a menos que alguien tuviera un objeto especial como el Gyoku para reconstruir el alma después de sortear la protección de la fórmula. En otras palabras, se podría encontrar una manera de matar a Noitra, pero sería imposible resolver la fórmula de forma segura. Especialmente con la combinación de ambos, incluso si se tratara de un ataque de sellado casual, pocos en este mundo serían capaces de romperlo. ¿Alguien más tiene alguna objeción? Rías miró a la espada que estaba abajo. Por un instante, todo Hueco Mundo quedó en silencio. Así que realmente fue por el sexismo. Ichimarujin comentó desde un lado. El ambiente tenso se relajó y Rías sonrió. Además, está el ataque sorpresa a la pequeña Neyriel. Una niña tan linda, ¿cómo es posible que alguien se atreva a acosarla? ¿De verdad está bien decirle esto a Hoyous? Las expresiones de todos eran un poco extrañas. Muy bien, prepárense y vámonos. Rías se estiró y dijo: no empiecen a pelear cuando nos encontremos con los demás más tarde. Si quieren que tome partido, solo me pondré del lado de las chicas guapas. Eso suena sin duda interesante. Aizen dijo con una sonrisa, luego aplaudió y varias fracciones de atrás se acercaron. El resto de ustedes quédense y vigilen Hueco Mundo. Nosotros estaremos fuera desde unos pocos años hasta varias décadas. Si se sienten solos, pueden ir a visitar a Noitra. Esto fue a la vez un castigo y una medida disuasoria. Incluso la huelga casual de Rías era inquebrantable. Verla cada vez impedía, naturalmente, que surgiera cualquier pensamiento desleal. Una vez que las personas designadas estuvieron reunidas, Rías aplaudió. En el instante siguiente, el grupo se encontró en un patio. Al mismo tiempo, el trío de Kisuke Urahara del mundo viviente y los miembros de los Visorets ya estaban allí de pie. Evenly Transfer podía mover no solo a sí misma, sino también a otros. Y este lugar era un artefacto mágico creado por Rías, cuyo interior equivalía a un pequeño patio. Aizen. Los miembros de los Visorets tenían expresiones de resentimiento, irradiando una intención asesina como si quisieran hacer pedazos a Aizen. Por otra parte, la espada y su fracción desconfiaban igualmente de este grupo. Aplausos, aplausos. Rías dio una palmada y dijo:
No me importan vuestros rencores, pero no tenéis permitido actuar por vuestra cuenta, y mucho menos jugar sucio, especialmente a Aizen y Kisuke Urahara. Si te atrapo, te desnudaré y te colgaré. Créeme, soy un verdadero demonio. Verdaderamente un demonio. Al oír esto, aunque por dentro se morían de rabia, todos no pudieron evitar reprimir su furia. Estas expresiones son sorprendentemente buenas. Una sonrisa no pudo evitar aparecer en el rostro de Rías. Oye, no solo quieres vernos por diversión, ¿verdad? Dijo Hirako Shinji sin palabras. Ya te dije que es para entretener. De verdad quiero ver cuál sería el resultado si pelearan de frente. Kisuke Urahara tiene varios trucos, y Aizen tiene muchas ideas turbias. Me va a proporcionar bastante diversión. Rías sintió una oleada de placer en su corazón. Aunque había estado ocupada, salir de vez en cuando de esta manera la había llevado a adquirir algunos malos hábitos. Ahora que las cosas han llegado a este punto, no estaría mal relajarse de vez en cuando. Rías pensó para sí misma. Vaya, qué malvado. Ichimaru Jin dijo con una sonrisa. Bueno, ahora vamos a crear cuerpos para ti. Mientras Rías hablaba, sacó el dispositivo mágico, el Santo Grial. Como ya he dicho, el mundo viviente de mi mundo es similar a este, pero al igual que la sociedad de almas oculta en las sombras, mi mundo alberga todo tipo de criaturas mitológicas. Generalmente, luchan utilizando cuerpos físicos y la energía que producen esos cuerpos. Existen pocos tipos que luchan utilizando cuerpos espirituales. No es que sea imposible, pero desde diversas perspectivas, un cuerpo físico material también es necesario. De hecho, los cuerpos espirituales eran muy especiales, con propiedades similares a las de los cuerpos físicos. Tenían carne y sangre, podían reproducirse y solo al morir se convertían lentamente en Reishi y se disipaban. En otros aspectos, no eran muy diferentes de los cuerpos físicos. Aunque el Zanpakuh tenía la propiedad de atacar el alma, se puede entender, por el hecho de que los Fullbringers son asesinados por el Zanpakuh y aparecen en la sociedad de almas como enteros, que uno debe romper la barrera física para dañar verdaderamente el alma. En comparación, si alguien muriera como cuerpo espiritual en el mundo de High School de XD, Rías podría ni siquiera tener forma de rescatarlo del inframundo. Por supuesto, también era posible que el cuerpo espiritual se disipara y que el todo fuera reclutado por el inframundo, pero sin comprobarlo, Rías no podía estar segura. Ahora, primero les daré cuerpos físicos que serán similares a los cuerpos espirituales. Mientras hablaba, los huecos sin cuerpo, así como los cuerpos espirituales de Aizen y los demás, se transformaron en cuerpos físicos tangibles. Al mismo tiempo, el Jigai que Hirako Shinji y los demás utilizaban para aislar su presión espiritual también sufrió un cambio. Lo más importante es que aumentó la compatibilidad entre el cuerpo físico y el cuerpo espiritual, permitiéndoles utilizar la presión espiritual sin tener que desprenderse de sus cuerpos y ser tan libres como un cuerpo espiritual. Ya no era como llevar un traje. Espero que estés disfrutando del fanfiction hasta ahora. Si la historia te tiene enganchado y no puedes esperar a ver qué sucede después, puedes desbloquear 30 capítulos por adelantado en mi Patreon. Patreon.com/adlimejima. Todo el apoyo significa muchísimo para mí, así que si estás disfrutando del viaje, no olvides dejarme una Power Stone y hacérmelo saber. 44. Capítulo 44. Todo tipo de gemidos y lamentos. Cierto, hay algunas cosas que necesito recordarte. Rías recordó algo de repente y dijo. Podéis luchar como queráis, pero no os expongáis deliberadamente como personas de otro mundo. Esto se debe a que un dragón muy poderoso custodia nuestro mundo, lo que dificulta la entrada y salida de personas de otros mundos. Si se enteran, personas de diversos panteones que quieren causar problemas podrían diseccionarte, con la esperanza de encontrar una manera de sortear al Gran Rojo e invadir el otro mundo. Eso suena realmente aterrador, dijo Kisuke Urahara, alargando las palabras. Es mi deber como rey recordártelo. Si insistes en buscar la muerte, no te detendré. Rías miró a Kisuke Urahara. De acuerdo, deberíamos irnos ya. Rías aplaudió y, al instante siguiente, todos fueron transportados al mundo de High School de XD. El pequeño mundo creado por el dispositivo mágico pertenece a Rías, y podría transferirse directamente mediante el grupo de chat. Esto parecía basarse en la voluntad de los miembros del grupo. Rías lo había percibido durante su viaje. ¿Este es el mundo del diablo? El cielo sombrío, la magnífica mansión y la extraña energía que impregnaba el aire. Afortunadamente, esta energía podía convertirse en Reishi tras ser absorbida por los cuerpos espirituales.
De hecho, sus cuerpos físicos fueron fabricados especialmente por Rías utilizando el dispositivo mágico, el Santo Grial, razón por la cual eran capaces de la conversión de energía, una tecnología que Rías ya dominaba. La conversión racial de la pieza de ajedrez del diablo implica fundamentalmente una conversión de energía, pero ese proceso modifica el cuerpo físico para que posea características duales. Por ejemplo, Imeji Maake no posee tanto el poder de la luz de los ángeles caídos como el poder mágico de los demonios. Sin embargo, la conversión de energía a la que se refería Rías no se limitaba a estas manifestaciones superficiales, sino que era una energía omnipotente. La energía dentro del cuerpo puede convertirse en diversas características y diversas naturalezas. Las características se refieren a atributos como poder de destrucción, tiempo, agua y hielo. Las naturalezas se refieren al poder de la luz, el poder mágico, el poder del dios marcial, el poder divino, etc. En realidad, solo tardó un instante. Rías confirmó la hora, luego usó la transferencia celestial para recuperar la carta que había quedado en la habitación y la destruyó con el poder de la destrucción. Como solo tardó un instante, la carta que dejó por si acaso ya no era necesaria. Entonces, ¿qué haremos ahora, Leire y Rías? Kisuke Urahara dijo, con la mirada perdida. Sígueme. Liderados por Rías, el grupo entró en la villa que tenían delante. En el patio, vieron a una criada que se acercaba a ellos. Señorita, ¿salió? Graifia miró sorprendida a Rías, que había regresado del exterior, y le preguntó, ¿y quiénes son estas personas? Desde que nació, Rías rara vez salía. Aunque había salido a jugar hacía unos días, fue con Sona. Además, el aura que emanaba de estas personas era muy extraña, aunque seguía siendo un aura humana. Aunque eran humanos, la energía que poseían era inmensa. Incluso el más débil de ellos emitía una energía equivalente a la de un demonio de clase media. Varios de los individuos más fuertes incluso alcanzaron el nivel de un demonio de clase alta, lo que asombró a Graifia. ¿Dónde exactamente logró Rías secuestrar a estas personas? Salía a hacer un viaje corto. Rías sonrió y dijo, estas personas que están detrás de mí son mi séquito elegido, como estos dos grupos tienen algunos conflictos, lo mejor es separarlos y enseñarles algunas reglas. Veo. Graifia asintió y luego miró a la gente. En total había 25 personas, divididas aproximadamente en 3 equipos. Uno de los bandos estaba liderado por la persona que llevaba gafas, y en total eran 11 personas. El segundo equipo estaba liderado por un joven rubio algo desaliñado, también compuesto por 11 individuos, que parecían tener una pequeña división interna. El último lado era el más débil, con 2 personas de pie justo detrás de Rías, mirando a la niña con la que Rías estaba cogida de la mano. Asimismo, el aura de aquella niña era muy extraña. Rías dijo que los 2 equipos tuvieron conflictos, pero no lo parecía. Quizás la intensidad iba más allá del simple conflicto. Un bando, cuya aura se asemejaba más a la de los Devils, desconfiaba del otro equipo. El bando cuya aura extraña era menos intensa albergaba un odio intenso hacia el líder del otro equipo. Fue precisamente por esto que Graifia consideró que este tipo de odio ya no entraba dentro del ámbito del conflicto. Esta vez, Rías sí que trajo problemas. Sin embargo, con este nivel de fuerza de combate, el esfuerzo merece la pena, siempre y cuando estas personas no tengan segundas intenciones. Claro. Rías dijo, estoy preparando un juego de clasificación, por favor ayúdenme a organizarlo. Entendido, señorita. Graifia hizo una leve reverencia. Si contara con estas personas, las posibilidades de ganar serían muy altas, incluso sin la participación de Rías. Sobre todo teniendo en cuenta que Rías no es débil y que su mente es madura, Graifia no tenía ningún motivo para detenerla. Cuando Graifia se marchó, llevándose consigo a los Shinigami Yoyous, Rías llevó a Neliel y a sus 2 fracciones a la villa de la familia Gremory. Aunque Graifia era estricta y seria, tenía buen juicio y se dio cuenta de que Rías no confiaba plenamente en esas personas, así que los condujo hacia las villas desocupadas. Neliel, al igual que Touhou Kuroka y los demás, residiría en la casa principal de los miembros de la familia Gremory. Tras preparar las habitaciones para Neliel y su fracción, Rías regresó a su propia habitación y contactó con Serafall a través de un cuadrado mágico. Por otro lado, liderados por Graifia, se distribuyeron en 2 villas. El territorio del inframundo de los demonios es inmenso. Solo el territorio de Gremory tiene el tamaño de Onsu, equivalente a una provincia más pequeña de China. Debido a que Sirzex funge como rey demonio, el estatus de Gremory no es bajo, ya que goza de una posición considerable en el inframundo.
Aparte de la nobleza de clase alta, hay muchos lugares en el inframundo con montañas áridas y aguas turbulentas, y están aún más extendidos. En la antigüedad, el inframundo era un auténtico infierno. En otras palabras, estos hermosos paisajes podrían haber sido creados artificialmente por los demonios. En comparación, apenas merece la pena mencionar dos simples villas. En el camino, Graifia les enseñó sobre el inframundo, les informó de lo que no estaba permitido y, posteriormente, les advirtió. Como esposa de un rey demonio y una de las demonias más poderosas, Graifia era extremadamente meticulosa, y Ria se sentía muy tranquila al dejar que ella se encargara de los preparativos. En contraste con la serenidad de Graifia, los Shinigami y los Oyous permanecieron notablemente silenciosos. Esto se debía a que, según su percepción, Graifia poseía un poder muy superior al suyo. Esa inmensa sensación de opresión les hacía sentirse cohibidos e incómodos con solo verla allí de pie. Esto también les sorprendió mucho, ya que nunca esperaron que una simple sirvienta poseyera un poder tan inmenso. Naturalmente, no sabrían que Graifia no era una sirvienta en el sentido ordinario, sino la esposa de un rey demonio, la reina más poderosa. Mientras tanto, tras recibir el mensaje de Rias, Serafalla se apresuró a acercarse. La pequeña Rias me echó de menos. Serafalla se teletransportó vistiendo un atuendo vaporoso. Aunque el atuendo parecía fluido, el dispositivo mágico transformado contenía un pequeño hechizo. Si alguien centrara su atención en el dobladillo de la falda, estaría constantemente en un estado de sensación de que puede verlo, pero en realidad no puede. ¿No suena eso muy a chica mágica? Te he llamado para hablar de un asunto serio. Rias dijo esto, pero luego usó transferencia celestial para trasladar a Serafalla a la cama. Desde arriba, la mirada condescendiente de Rias desprendía una sensación especialmente estimulante. Pero los asuntos serios pueden esperar un momento, quizás esto también cuente como un asunto serio. Mientras se desabrochaba lentamente la blusa, Rias tuvo una idea y condensó un látigo usando poder mágico. Siempre pensé que eras la persona adecuada para el papel de ¿Te gustaría intentarlo? Bajo la mirada confusa de Serafalla, la sonrisa de Rias se tornó gradualmente extraña. A continuación, se oyeron crujidos provenientes de la habitación, junto con los diversos gemidos y gritos de Serafalla. Espero que estés disfrutando del fanfiction hasta ahora. Si la historia te tiene enganchado y no puedes esperar a ver qué sucede después, puedes desbloquear 30 capítulos por adelantado en mi Patreon. Patreon.com/Adlimejim. Aún todo el apoyo significa muchísimo para mí, así que si estás disfrutando del viaje, no olvides dejarme una Power Stone y hacérmelo saber. 45. Capítulo 45. Fusionando la esencia de la vida. Cuando terminó el juego, la piel rosada de Serafalla estaba cubierta de marcas y ronchas. Por supuesto, estas marcas eran superficiales, y con su poder como reina demonio, podía recuperarse en cualquier momento si así lo deseaba. Sin embargo, la persistente sensación provocada por ese leve y punzante dolor que estimulaba su cuerpo no se disiparía tan fácilmente. Con lágrimas asomando en las comisuras de sus ojos, Serafalla tenía una expresión de completa satisfacción. Como era de esperar, las chicas mágicas y los tentáculos con forma de látigo son una combinación perfecta. Rias soltó una risita. Ahora soy completamente impuro. Serafalla sollozaba, con la expresión de haber perdido algo preciado. ¿De verdad me estás hablando de pureza? Rias dijo crípticamente. Aunque Serafalla era virgen antes de jugar con Rias, dado el ambiente liberal que reinaba entre los demonios, a Serafalla en realidad no le importaba mucho el tema de la virginidad. Por supuesto, que no le importara no significaba que fuera promiscua. De hecho, su conducta personal era bastante buena. Precisamente porque no le importaba, no se comportaba de forma promiscua como otros demonios. Esta fue también la razón por la que Serafalla había aceptado a medias lo de Rias. En primer lugar, a partir de ese día, Serafalla probó realmente su dulzura y poco a poco desarrolló una impresión favorable de Rias. Sin embargo, este tipo de favor era bastante extraño. Se acabó el negocio, ahora es el momento de los negocios de verdad. Rias le dio una palmadita en la cabeza a Serafalla. Después de que ésta recuperó la compostura y se limpió los extraños líquidos, ambas comenzaron a hablar de asuntos serios. De hecho, he encontrado a algunos miembros poderosos de la nobleza y quiero que Sona participe conmigo en un juego de clasificación. Dijo Rias. ¿Un juego de clasificación, no es demasiado pronto para Sona-chan? Serafalla frunció el ceño. Bueno, aún es un poco pronto, pero los beneficios son significativos. Rias dijo. La seguridad está garantizada.
Entre la nobleza, hay 7 personas en el nivel de diablo de alta clase. Los rangos de los demonios son, aproximadamente, demonio de clase baja, demonio de clase media, demonio de clase alta, demonio de clase suprema, clase rey demonio y trascendentes. En la sociedad de almas, los capitanes son considerados demonios de clase suprema, y el nivel de supercapitán también se encuentra dentro de este rango. Iwatch, Kurosaki y Ichigo en su etapa final y Aizen en su etapa final podrían alcanzar la clase rey demonio. En los estados de Aizen fusionado con Oyoku y Getsuga Tenso final, ya han alcanzado el rango trascendente. Por supuesto, alcanzar el rango trascendente no significa necesariamente que uno pueda llegar a estar entre los 10 mejores del mundo. Después de todo, un trascendente es aquel que trasciende los límites raciales, y los Shinigamis y los Oyous son inherentemente más débiles que las 3 grandes razas. Incluso si se convierten en trascendentes, no serán excesivamente fuertes. Por ejemplo, entre los trascendentes de los demonios, hay potencias como Sirthets, tipos técnicos versátiles como Ajuka, y también perdedores patéticos como Licebim. Parece que se menciona bastante a Licebim. Es inevitable. Pocos trascendentes son más patéticos que Licebim. Es prácticamente un ejemplo de manual. Al oír las palabras de Rías, Serafall gritó conmocionada. 7. Para los demonios de clase suprema son la élite de la élite, considerados activos de combate de alto nivel. Sí, sus razas son muy especiales y sus habilidades son muy fuertes. Rías dijo. Contra la generación anterior de demonios, incluso si se enfrentaran al campeón, tendrían el poder para luchar. Básicamente, nadie puede derrotarlos. Por supuesto, dado que hay 2 grupos que se odian, la condición para reclutarlos era crear una arena donde pudieran competir en igualdad de condiciones. La mente de Serafall dio vueltas y comprendió de inmediato el significado de las palabras de Rías. En otras palabras, un grupo será tu séquito y el otro será el séquito de Sona-chan. Serafall no pudo evitar preguntar, ¿son fiables estas personas? Exacto. En cuanto a si son fiables, puedes ir a verlos tú mismo. Rías se encogió de hombros. Por si acaso, Sona-chan puede vivir conmigo por ahora. No habrá ningún peligro. Al oír esto, la expresión de Serafall se tornó gradualmente más agraviada. Yo también quiero estar con Sona-chan. Al ver el comportamiento mimado de Serafall, Rías no pudo evitar reírse. Entonces, ¿por qué no te mudas tú también? Ya que el juego de clasificación está por comenzar, tus padres no tendrán ningún otro motivo para interferir con el currículo de Sona. Aunque todavía eran jóvenes, las familias de los diablos de clase alta ya habían comenzado la educación de sus hijos. Si el sistema de clasificación se utilizaba como excusa, podían evitar ese tipo de educación y cursos. En realidad, esos cursos no eran necesarios para los diablos de clase alta. Al fin y al cabo, eran simplemente normas de etiqueta básicas. Lo que realmente importaba era el poder. Después de todo, la propia Rías nunca había aprendido esas cosas. Oh, eso suena bastante bien. La imaginación de Serafall comenzó a desbocarse. Nadie sabía en qué estaba pensando, pero su sonrisa se fue volviendo gradualmente más y más lasciva. Los dos charlaron un rato más antes de que Serafall se marchara a toda prisa. Primero buscó a Graifia para intercambiar opiniones con ella, y luego fue a arreglar las cosas para Sona. Mientras tanto, Rías centró su atención en el Gyoku. Debido a que Rías podía usar magia del tiempo a través de fórmulas, el Gyoku ya había alcanzado su forma completa. @Unohana Retsu, abre la arena. Rías llamó al grupo, y Unohana Retsu aceptó rápidamente su invitación. ¿Ya has conseguido lo que querías? Preguntó Unohana Retsu. Sí, lo tengo. Rías asintió y luego sacó el Gyoku y el dispositivo mágico, el Santo Grial. A continuación, intentaré evolucionar. Este proceso es un poco peligroso, así que necesito experimentar en la arena. Dijo Rías. Entonces, comencemos. Unohana Retsu sonrió y luego retrocedió un poco, observando a Rías desde la distancia. De acuerdo, empezaré la fusión. Rías respiró hondo y luego dio una orden al Gyoku. La historia del Gyoku y el dispositivo mágico, el Santo Grial, comenzó a resonar en Rías. Al mismo tiempo, Rías cerró los ojos. Usando el poder del Santo Grial para interferir con las leyes de la vida, Rías encendió una fusión de vida. Comprender la esencia de la vida y luego iniciar una fusión era un método con el que ya estaba familiarizada. En términos de energía pura, Rías ya podría alcanzar el rango trascendente. Pero lo que Rías buscaba no era solo un cambio cualitativo en la energía, sino también en la esencia de la vida.
Para lograrlo, necesitaba realizar una transformación cualitativa directa en la esencia de su propia vida. Debido a que implicaba masa física y podía poner en peligro fácilmente su propia vida, el Santo Grial era una necesidad independientemente de si poseía el Gyoku. Por otro lado, si no hubiera tenido el Santo Grial, Rías habría necesitado desarrollar una fórmula que pudiera influir en la esencia de la vida. En segundo lugar, habría necesitado una fórmula para reparar su vida. Pero con el Santo Grial, los dos primeros problemas dejaron de ser un problema, e incluso pudo eliminar sus propios defectos raciales. Encendiendo la fusión, controlando la fusión y reparando el daño causado por el proceso de fusión, mientras el Gyoku emitía una luz deslumbrante, Rías comenzó a evolucionar. No solo su cuerpo físico evolucionaba, sino que su alma también se reestructuraba y evolucionaba constantemente. Tras alcanzar su límite, se fusionó lentamente con su cuerpo físico. Espero que estés disfrutando del fanfiction hasta ahora. Si la historia te tiene enganchado y no puedes esperar a ver qué sucede después, puedes desbloquear 30 capítulos por adelantado en mi Patreon. Patreon.com/adlimejima. Aún todo el apoyo significa muchísimo para mí, así que si estás disfrutando del viaje, no olvides dejarme una Power Stone y hacérmelo saber. 46. Capítulo 46. Juego de clasificación. Así pues, solo se ha completado la primera fase. Rías suspiró. Al salir de la arena, Rías se estiró perezosamente. El salto en la esencia de su vida fue demasiado grande. Incluso con el Gyoku, no fue suficiente para sustentar su evolución. En otras palabras, faltaba energía. Después de todo, el límite del Gyoku era solo hasta cierto punto. Necesito encontrar una nueva fuente de energía para sustentar mi evolución. Rías reflexionó. Ahora tenía dos métodos. Primero, acumular poco a poco. Se necesitarían unos 2 años para completar el cambio cualitativo. Segundo, encontrar una fuente de energía y completar el cambio cualitativo de una sola vez. Tras iniciar la fusión vital, podría alcanzar el nivel de trascendente en unos 3 meses. Cuerpo físico, energía y técnicas. Combinando estos 3 factores, no sería imposible alcanzar el nivel de los 10 mejores del mundo de una sola vez. En 2 años, podría alcanzar el nivel de Shiva, o quizás el nivel del dios dragón. Todo es posible, olvídalo, iré despacio. Con este pensamiento en mente, Rías comenzó un nuevo programa de estudios. Investigar el ámbito de la vida equivalía también a compararlo con el poder de la destrucción. El poder no es unilateral. Debe ser multifacético. La verdad reside en poder destruirlo todo y, al mismo tiempo, crearlo todo. El día siguiente llegó rápidamente. Sona ya se alojaba en casa de Rías, durmiendo en la misma habitación que ella todos los días. Esa noche, Serafaye fue por su cuenta a acostarse con ellos dos. Después de que Sona se durmiera, las dos, en pijama, jugaron con mucha energía durante medianoche. Estaban demasiado cansadas para despertarse al día siguiente, lo que provocó que Serafaye faltara al trabajo otra media jornada. Rías, acompañada de Sona, Neyiel y los demás, se dirigió a las villas situadas en ambos extremos y llamó a la gente de ambos lados. En ese momento, Aizen y Kisuke Urahara sostenían cada uno un diccionario del inframundo, pidiendo a los sirvientes de la familia Gremory que les ayudaran a aprender la escritura demoníaca. En este sentido, ambos fueron bastante consistentes. Os espero de nuevo, Hoyous. Hirako Shinji dijo con una sonrisa fingida. Nunca imaginé que, sin saberlo, reclutaría a un genio como Ichimaru-jin para mis filas. ¿Un genio? Desde luego que no soy eso. Ichimaru-jin dijo con una sonrisa. Solo soy un Shinigami común y corriente. Un Shinigami ordinario no tendría tu nivel de fuerza. Hirako Shinji no estaba en desacuerdo. Parecía que ambos se habían interesado el uno en el otro, o por alguna otra razón, se estaban burlando inexplicablemente el uno del otro. Poco después, Aizen y Kisuke Urahara también fueron llamados. Con ambos presentes, la situación no era demasiado caótica. Si tienes tiempo, puedes pasear por el inframundo. Siempre que menciones el apellido Gremory, prácticamente nadie te causará problemas. Al observar a este grupo de personas recluidas en sus casas, Rías no pudo evitar quejarse. ¿Por qué siento que ustedes están aún más recluidos que yo? No se puede evitar, los investigadores son así. Dijo Kisuke Urahara, agitando su abanico. Se dice que los investigadores del mundo de los vivos tienen una calvicie muy pronunciada. Urahara-kun, parece que ya estás mostrando señales de eso. Aizen se burló desde un lado. Jeje, Aizen-kun no tiene por qué preocuparse por eso. Kisuke Urahara soltó una risita.
La razón por la que Kisuke Urahara y los otros dos aceptaron venir a este mundo con Rias fue por su poder y su deseo de comprender los peligros que éste podría acarrear. Pero al llegar, descubrieron que el inframundo, al que el mundo llama infierno, era inesperadamente pacífico. Aunque aún conservaba muchos malos hábitos, era mucho mejor que la sociedad de almas, que estaba podrida hasta la médula. Esto dejó a Kisuke Urahara algo desconcertado. Otro mundo. El término les resultaba bastante extraño, pero les estaba sucediendo a ellos. Kisuke Urahara no sabía qué pensar al respecto, y la mayoría de los demás también estaban confundidos. Por suerte, había tiempo de sobra. Se acostumbrarían poco a poco. A continuación, seréis divididos en dos grupos. Una parte formará parte de mi séquito y la otra parte formará parte del séquito de Sona-chan. Rias los miró, aplaudió para pedir silencio y dijo: el juego de clasificación es un juego de entretenimiento en el inframundo, y también es el camino necesario para que los demonios comunes y los demonios reencarnados progresen. Si una persona de cada uno de sus dos grupos alcanza el rango de demonio de clase alta, les concederé la independencia. En ese momento, les pediré una cosa. ¿No es solo por diversión?, murmuró Hirako Shinji. Ya que te he traído de vuelta, bien podría aprovecharte. Rias se encogió de hombros. Las reformas en el inframundo no son exhaustivas. La resistencia a lo que quiero hacer es considerable. Con ustedes cerca, sin duda será mucho más fácil. A continuación, Rias sacó un conjunto de piezas malignas. La reina fue asignada naturalmente a Aizen, mientras que las torres fueron Tierra Ribell y Neyel Tuo del Schwank. Los caballeros eran Ulkio Racifer y Grimhouja Egerhakez. Los obispos eran Coyote Stark y Lilinete Gingerbug. Estos dos obispos eran muy especiales. Como el número uno de los espada, no fue convertido en Arrancar por Aizen, sino que fue uno de los espada que se convirtió en Arrancar por voluntad propia. Lilinete Gingerbug tampoco era una oficial subalterna cualquiera. Era, en esencia, el resultado de la división de su alma. En otras palabras, el hombre de mediana edad y la niña eran en realidad uno solo. La razón por la que se unió a Aizen fue simplemente por soledad. Porque en el momento en que un hueco se le acercara, su cuerpo espiritual colapsaría. Como ser hueco de clase Bastolorde, la presión espiritual que emitía involuntariamente sería insoportable para los demás. Sin embargo, a estas alturas ya debería haber descubierto el don que ese cuerpo le brindaba. La capacidad de contener perfectamente su presión espiritual. Incluso al interactuar con gente común, no tenía que preocuparse por aplastar sus almas porque no podía controlar su presión espiritual. En cuanto al resto, les dieron las piezas de peón. Ichimaru Jin recibió 3 piezas, Tosen Kaname recibió 2 piezas. Emilio Apatzi, Francesca Millar Rose y Kian Sun-san, estas 3 eran la fracción de Tierra Ribell, recibieron 1 pieza cada una. En cuanto a las 2 fracciones de Neyel, incluso antes de que les quitaran las máscaras, eran unos débiles a quienes Neyel cuidaba, razón por la cual eran tan leales. Por este motivo, Rias no los consideró a ambos como parte de su fuerza de combate. De esta forma, bastaba con que todas las personas del bando de Aizen se convirtieran en demonios. Aunque Apatzi, Millar Rose y Sun-san no eran muy fuertes, la mascota que crearon usando un brazo cada una era bastante poderosa, habiendo herido gravemente con facilidad a varios tenientes en la serie original de Shinigami. Según las estimaciones, se les consideraría de primera categoría entre los demonios de clase alta, por lo que fueron incluidos. Ah, sí, hay algo muy especial en convertirme en miembro de la nobleza. A Rias se le ocurrió algo y dijo: las alas no son alas en el sentido habitual. Las diseñan ustedes mismos. Pueden construirlas como quieran, pero solo tienen una oportunidad. Dicho esto, las alas no poseían un gran poder. Simplemente heredaron una fracción de los rasgos de Rias, quien actuaba como el rey. Por supuesto, Rias también podría ajustar las piezas, pero sería mucho menos interesante si la diferencia de poder entre ambos bandos fuera demasiado grande. Haz tu mejor esfuerzo. Espero que estés disfrutando del fanfiction hasta ahora. Si la historia te tiene enganchado y no puedes esperar a ver qué sucede después, puedes desbloquear 30 capítulos por adelantado en mi Patreon. Patreon.com/adlimejim. Aún todo el apoyo significa muchísimo para mí, así que si estás disfrutando del viaje, no olvides dejarme una Power Stone y hacérmelo saber. 47. Capítulo 47. Poder y rango espiritual. A continuación, le tocó el turno a la nobleza de Sona, cuyos miembros también fueron seleccionados por Rias. El puesto de reina fue asignado a Kisuke Urahara. Aunque este grupo se dividió en 2 equipos, la asignación se basó en la capacidad.
En cuanto a cómo gestionan las cosas internamente, pueden distribuir las tareas ellos mismos. Las posiciones de la torre eran Yoruichi Shin y Kensei Muguruma. Las posiciones de caballero eran Hirako Shinji y Sayado Maru. Los puestos de obispo eran Tsukabe Shitesai y Achigen Ushida. Las cuatro restantes, Iyori Sarugaki, Loba Ikawa, Masiro Kuna y RJR Otoribashi, utilizaron cada una 2 piezas de ajedrez para completar su transformación de especie. En realidad, existe una conexión entre las piezas de ajedrez y el rey. Normalmente, dada la fuerza de Sona, le resultaría difícil convertir a los miembros de los Visorets. Por lo tanto, Rías ajustó las piezas. En lugar de ser la nobleza de Sona, Rías las convirtió en la nobleza de Sona. En cuanto a las piezas en sí, el impulso que proporcionaron no fue significativo, pero obtuvieron una fuente de energía llamada poder demoníaco. Su futuro aún depende de ellos mismos. Pero hablando de eso, ¿por qué Kisuke Urahara es la reina? Hirako Shinji dijo con una expresión de incomodidad. Aunque vosotros, los Visorets, sois decentes, si Kisuke Urahara se prepara con antelación, probablemente jugaría con vosotros hasta la muerte, incluso si atacarais juntos. Rías lo miró y dijo, asigné las piezas basándome en el equilibrio y la habilidad. Por supuesto, no niego tener mis favoritas, pero en lugar de preocuparte por asuntos tan insignificantes, ¿por qué no echas un vistazo a tu alrededor? La sociedad de almas te ha perseguido constantemente. No has sentido la libertad, ¿verdad? Tranquilo, el inframundo es extremadamente libre. No pasa nada si le das una paliza a alguno de los otros señores nobles. Oh, vaya, eso suena realmente tentador. Hirako Shinji abrió mucho los ojos, su sonrisa desprendía una sensación salvaje. Debo recordarte que el inframundo sigue siendo una sociedad regida por la ley. No tienes permitido dañar a otros arbitrariamente, dijo Rías con voz débil. Si causas problemas sin justificación, te daré una buena paliza cuando regreses. Eso es realmente aterrador. Todos no pudieron evitar decirlo. ¿De verdad da tanto miedo? Rías los miró con expresión interrogante. Pero poniéndose en esa situación, unos Shinigami de varios cientos de años obligados a tumbarse y recibir nalgadas de una niña de 4 años, tan solo pensarlo les provocaba escalofríos. Fue sencillamente demasiado humillante. Además, este pequeño diablo podría idear otros métodos de castigo aterradores. Antes de que alguien cometiera una transgresión, realmente no se atrevían a arriesgarse. Esto incluía al ingenuo Grimhouja Egerhakez. Después de todo, el destino de Noitra Hidga aún estaba muy presente en sus mentes. Estar reprimido durante 100 años, sin poder hacer nada, lo volvería loco. Así que esta niña es nuestra maestra. Yoruichi Shin se detuvo frente a Sona, se agachó y la sorprendió con su rostro sonriente. Sí, hola a todos, soy Sona Citri. Sona respiró hondo, se obligó a calmarse y habló con seriedad. ¡Qué niño tan lindo! Yoruichi Shin no pudo resistir la tentación de abrazar a Sona y acariciarle la mejilla. Su enorme pecho presionaba contra el de Sona, haciéndola sentir incómoda. Wow, déjame ir, Sona forcejeó y, tras un largo rato, finalmente logró liberarse de aquel abrazo, con el rostro enrojecido por la vergüenza y la indignación. PFF, Rías no pudo evitar reírse. Efectivamente, aún era demasiado joven para controlar la situación. Por supuesto, la compatibilidad entre Sona y Yoruichi Shin era inherentemente baja. Eran tipos completamente opuestos. Eran como una chica buena y una delincuente rebelde, e incluso cuando Sona creciera, probablemente le resultaría difícil adaptarse a la personalidad de Yoruichi Shin. Parece que es mejor mantener a Sona a su lado normalmente, para evitar que sea acosada por su propio séquito. Hizo señas a Okita Souji y Enkou para que se acercaran. Eran de la nobleza de Circex y también demonios de clase alta. Enkou era originalmente una criatura sagrada, un Kirin. Como bestia sagrada, no debería haber podido reencarnar como un demonio. Solo Circex, entre todos los demonios, tenía la capacidad de reencarnarlo, y su existencia demuestra que la habilidad de Circex superó las especificaciones estándar de un demonio. Ustedes dos llévenlos a recorrer el territorio y denles una introducción básica a los conocimientos comunes del inframundo. Aizen y Urahara, ustedes dos tampoco pueden huir, Rías dijo débilmente. Si descubro que usaste la flor espejo de agua lunar para escapar, podrías ser el primero en probar el paquete especial que he personalizado para ti. ¿Cómo podría? Aizen se encogió de hombros y dijo. Completaré esto como una misión. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué clase de persona cree el pequeño amo que soy?
Kisuke Urahara respondió con una sonrisa juguetona e inapropiada. Bruto. Tras una leve queja, Rías les dijo a Sona y a los demás que hicieran lo que quisieran, y luego se marchó para continuar con su cultivo. La fusión de formas de vida ya había comenzado. Con el artefacto mágico, el Santo Grial y el Gyoku, concentró más energía en otros temas. Tales como el estudio de las formas de vida y la esencia, y la transformación de la energía. 3 días pasaron en un abrir y cerrar de ojos. La solicitud para el juego de clasificación fue aprobada rápidamente, y el primer juego de clasificación se celebraría 2 días después. Al mismo tiempo, Rías descubrió algo mientras investigaba la esencia de la vida. Naturaleza demoníaca. De hecho, pasé por alto este detalle, eso es realmente imperdonable. Rías murmuró. Los dioses poseen divinidad, y los demonios poseen naturaleza demoníaca. Estos son los fundamentos y la esencia de las criaturas míticas. Si ambos son formas de vida, ¿por qué las criaturas míticas son mucho más fuertes que los humanos? La ventaja fundamental del linaje de los seres superiores reside en la divinidad y la naturaleza demoníaca. Analizando la naturaleza demoníaca, se puede comprender la esencia vital de un demonio. Tras comprender verdaderamente la existencia de la naturaleza demoníaca, Rías replanteó su propio camino de cultivo. Ascender de demonio de clase baja a demonio de clase alta es simplemente cuestión de entrenamiento básico y del perfeccionamiento del poder demoníaco. Para el cultivo de un demonio de clase alta y un rey demonio, Rías se centró más en explorar conceptos y utilizar métodos de fusión para aumentar la energía. Una vez que su energía alcanzó el nivel de una trascendente, notó la naturaleza demoníaca, algo a lo que nunca había prestado atención, pero que se estaba refinando constantemente a través de su cultivo. En esta etapa, la fusión de la vida era simultáneamente el cultivo de la naturaleza demoníaca. Después de que su forma de vida alcance la etapa trascendente, Rías estima que llegará al nivel de Shiva, o tal vez al nivel de Dios Dragón o al nivel de Subdios Dragón. El cultivo posterior se centrará en perfeccionar su forma de vida. Humanos, dioses, demonios, dragones, yokai, vampiros, etc. Al lograr esto, sin duda no sería inferior a los dioses dragón ni al dios de la Biblia, e incluso podría superarlos. Por ahora, lo ha clasificado como nivel dios dragón. En su etapa actual, ya podía proyectar su camino para el cultivo futuro. Tras alcanzar el nivel de dios dragón, además del aumento de fuerza, el siguiente paso sería explorar conceptos. Una vez que la exploración de los conceptos alcanzaba su punto máximo, procedía a integrarlos. Una vez completada la integración, se formará el poder que solo poseen los verdaderos expertos. Fuerza. Simultáneamente, también podría integrarse la esencia de la vida. En ese momento, ella podría ser capaz de constituir una autoridad espiritual en el verdadero sentido de la palabra. Espero que estés disfrutando del fanfiction hasta ahora. Si la historia te tiene enganchado y no puedes esperar a ver qué sucede después, puedes desbloquear 30 capítulos por adelantado en mi Patreon. Patreon.com/adlimejim. Aún todo el apoyo significa muchísimo para mí, así que si estás disfrutando del viaje, no olvides dejarme una Power Stone y hacérmelo saber. 48. Capítulo 48. Nuevos integrantes en el grupo de chat. Los conceptos de autoridad espiritual y poder son bastante fáciles de entender. La denominada autoridad espiritual es la clasificación de la vida y, simultáneamente, una representación de la trayectoria vital de uno mismo. En otras palabras, es el nivel de vida. Incluso entre seres del mismo nivel de vida primordial, humanos comunes y demonios, humanos comunes y dioses, humanos comunes y dragones, son completamente diferentes. Por lo tanto, también existen categorías dentro de las autoridades espirituales. En resumen, la autoridad espiritual es la suma total de todos los aspectos de uno mismo, incluyendo el alma, el cuerpo, la trayectoria vital y los logros. Así pues, la aniquilación de la autoridad espiritual de una persona significa el fin del individuo. En cuanto al poder, se refiere a la autoridad y la función. Por ejemplo, el poder de destrucción es la autoridad y la función de destruir. Su función es la destrucción, y posee la autoridad para destruir, por lo tanto, puede destruir. Se puede decir que el poder es la esencia del ejercicio de la fuerza, o incluso se podría llamar la fuerza misma. Cada poder, si se desglosa en habilidades, puede formar un árbol de habilidades sistemático. Usemos de nuevo el poder de la destrucción como analogía. Destruir la materia es una forma de destrucción, destruir la energía es una forma de destrucción, destruir el alma es una forma de destrucción y destruir conceptos también es una forma de destrucción.
De manera similar, las formas de liberar destrucción pueden incluir balas de destrucción, cañones de destrucción, ondas de destrucción, armas de destrucción, dominios de destrucción, miradas de destrucción, palabras de destrucción, etc. El Akai Teisiki es la fusión de innumerables aplicaciones de energía llamativas, miles de millones de métodos y conceptos, que dan como resultado la destrucción absoluta. Ese es el poder de la destrucción. Partiendo de esto, dominar un solo poder significa, en esencia, dominar todo un árbol de habilidades. Sin embargo, respecto a este punto, Rías solo es vagamente consciente. Para integrar y formar verdaderamente un poder, hasta donde se sabe en el mundo de High School de XD, incluido el mundo de Exe, nadie ha podido lograrlo. Dejando de lado los planes futuros por ahora, pronto comenzó el primer juego de clasificación. Rías y Sona participaron en los juegos de clasificación desde muy jóvenes, y dado que ambas son hermanas de Reyes Demonio, las noticias del inframundo informaron ampliamente sobre ello. Sin embargo, la dificultad del juego de clasificación no fue inesperada. Era muy sencillo. Mientras Rías se burlaba de Neliel, el primer combate terminó poco después. Lo mismo le ocurrió a Sona, que estaba del otro lado. Ante el rey, quien da las órdenes es la reina. Lo mismo ocurría en el bando de Sona. Desde que se convirtieron en un equipo, solo puede haber una voz. Con este fin, Hirako Shinji hizo que los Visorets votaran, eligiendo finalmente a Kisuke Urahara para que asumiera el mando. En comparación con el equipo de Rías, el de Sona aún necesitaba tiempo para acoplarse. Aún así, debido a la debilidad de los enemigos, consiguieron fácilmente la victoria en la primera ronda. Toda la importancia que le dábamos, Hirako Shinji bromeó. Nunca esperé que los oponentes fueran tan débiles. Solo estábamos molestando a niños, ¿qué más podías esperar? Rías miró a Hirako Shinji y dijo. Dentro de más de una década, se celebrará un torneo internacional del juego de clasificación. Con tu fuerza, como mucho participarías y podrías ser eliminado antes incluso de alcanzar los puestos intermedios. El torneo internacional, más de una década después, no es un evento cualquiera. Incluso los venerables dioses de los distintos panteones que participan sentirían un escalofrío. Aparte de algunos dioses de la guerra, la mayoría de las deidades serían eliminadas por los usuarios de Sacred Gear, los dragones celestiales y otros seres poderosos. Llegar con entusiasmo para participar en la competición, solo para descubrir que los tiempos han cambiado. Ese fue el desenlace de la historia original, e incluso Indra se burló de ello. Pero no hay nada que hacer. Al fin y al cabo, no todos los dioses son expertos en combate. Si bien los Shinigami y los Oyous son bastante competentes y su fuerza no es realmente débil, depende de con quién se les compare. En comparación con los trascendentes y los dragones celestiales, su fuerza y potencial se quedan muy cortos. A menos que Rías los actualice, si solo dependen de sí mismos, incluso después de más de una década, es posible que no se obtengan resultados. ¡Qué grosero! ¿Quién dice que no podíamos llegar a la final? Yoruichi Shin replicó. Eso es imposible. Rías restó importancia a sus palabras con indiferencia, luego hizo una pausa por un momento y dijo. Tengo algunos asuntos que atender, así que me retiro. En comparación con la victoria en el juego de clasificación, otro asunto había captado más su atención. Había llegado un nuevo integrante al grupo. Y 3 de ellos a la vez. Dim Tatsumaki se ha unido al grupo de chat y Nata Yuga se ha unido al grupo de chat. Teresia Van Astrea se ha unido al grupo de chat. Tras sonar la notificación del sistema, Rías centró su atención en el grupo de chat. 1 Ana Repsu. 3 recién llegados a la vez. Parece que no nos aburriremos. Gibril. Me pregunto de qué mundos vienen los recién llegados, no importa, ahora mismo me estoy preparando para matar dragones, así que mi interés por otros mundos no es muy alto en este momento. Recién llegados. @Tatsumaki, @Hinata Yuga, @Teresia Van Astrea, ¿quieren decir algo? Rías dijo. Pero solo con los nombres, puedo adivinar más o menos quiénes son los recién llegados. Después de todo, son bastante famosos. Tatsumaki, la loli legal de One Punch Man que no usa bragas, con encantadoras piernas y cintura. Hinata Yuga, no hace falta pensar en quién es demasiado famoso. Teresia Van Astrea, identificada por su apellido, probablemente pertenece al clan de los Santos de la Espada en Bre. Zero Starting Life in Another World. Gibril preguntó con gran interés. ¿Hay alguno fuerte entre ellos? Si Tatsumaki es esa Tatsumaki, en su mundo deberían existir seres capaces de luchar contra ti, incluso de superarnos a ambos, pero también depende de la línea temporal. Rías dijo.
El techo del mundo de Teresía también podría oponer resistencia, pero lo más probable es que aún no haya nacido. Teresía, ¿puedo preguntar, qué es este grupo de chat? Consulta el anuncio del grupo. Rías. Para evitar confusiones a los recién llegados, he incluido información relevante en el anuncio. Gibril. Oh, ¿capaz de vencerme? Es un humano, Rías dijo. Aunque vuestro mundo sea insignificante, muchos mundos tienen humanos, incluso algunos donde los humanos son predominantes. Gibril. Eso es algo que me ilusiona. Me motiva muchísimo. ¿Humano? Tatsumaki. ¿Entonces estás diciendo que no eres humano? Rías. Yo soy un demonio, Gibril es del Flugel, uno Anaretsu es una Shinigami. Los 3 restantes probablemente sean humanos. Además, @Gibril, ya te dije que depende del cronograma. Rías. @Tatsumaki, ¿cuántos años tienes? Tatsumaki. 8 años. Solo 8, entonces parece que ese individuo fuerte aún no ha nacido. Dijo Rías. ¿Es así? Qué lástima. Gibril. ¿Y qué hay de ese fuerte que podría luchar contra mí? También sigue a la deriva en el espacio. En el One Punch Man original, Tatsumaki ya tenía 28 años cuando apareció. Está claro que ahora no es una loli legal, sino una loli auténtica. Tatsumaki. Me gustaría preguntar, ¿son todos muy fuertes? Rías. Comparado con tu mundo, capaz de liberar poder de forma generalizada, suficiente para acabar con la civilización humana de un solo golpe. Como en realidad no lo ha intentado, Rías no está muy segura de hasta qué punto podría lograrlo. ¿Necesitas ayuda, pequeña Tatsumaki? Rías preguntó. Espero que estés disfrutando del fanfiction hasta ahora. Si la historia te tiene enganchado y no puedes esperar a ver qué sucede después, puedes desbloquear 30 capítulos por adelantado en mi Patreon. Patreon.com/adlimejim. Aún todo el apoyo significa muchísimo para mí, así que si estás disfrutando del viaje, no olvides dejarme una Power Stone y hacérmelo saber.